Desde tu punto de vista, Carlos Emilio, ¿qué consideraciones tienes acerca de esta recién aprobada reforma electoral que pareciera poca cosa, pero es prácticamente un cambio total de la estructura electoral hacia las elecciones del próximo 7 de noviembre? Muy buenos días, mi hermano y amigo Moisés Absalón Pastora. Saludos a todos los televidentes de Canal 6 que sintonizan este programa. Hoy vamos a conversar de 9 bondades de la reforma de la ley electoral. Tiene muchas más, pero nos vamos a centrar en 9 particularmente. Antes de especificar estas 9 bondades, es necesario ver aspectos generales sobre objetivos y fines de esta reforma. La reforma y adición a la ley electoral o ley 331 es una reforma que fortalece el Estado democrático y social de derecho, la democracia participativa, la participación del pueblo en general y la participación y el protagonismo de las mujeres en particular. Fortalece la justicia electoral. Además, consolida mecanismos que dan garantía y transparencia al voto universal, personal, secreto, directo del pueblo. En suma, esta reforma electoral consolida la paz social. Esta iniciativa fue presentada por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y como es una reforma a una ley constitucional, sigue el mismo procedimiento establecido para la reforma parcial a la Constitución política. Los criterios que la Ley Suprema establece es que se requiere de 1/3 de los diputados de la Asamblea Nacional y la bancada del FCLN, al tener 70 diputados, sobrepasa el número requerido por la Constitución política. La Carta Magna también señala que se debe conformar una comisión especial de carácter constitucional y que ésta debe dictaminar en un plazo no mayor de 60 días y que debe de ser aprobada con el voto favorable del 60% de los diputados de la Asamblea Nacional. Todos esos requisitos se cumplieron. Se formó la Comisión Especial Constitucional. Esta comisión dictaminó en un plazo menor de los 60 días y fue aprobada la reforma a la ley electoral por el plenario de la Asamblea Nacional con un porcentaje de votos superior al 60%. La Comisión Constitucional estuvo conformada por las diputadas y diputados María Auxiliadora Martínez, quien la presidía, y eran miembros Edwin Castro, coordinador de la bancada del FCLN, Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, Guálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, Rosa Argentina Navarro, coordinadora de la bancada del PLC, y Mario Asensio Flores, de la bancada de la Unidad Liberal. La ley aprobada señala que tiene como objetivo la continuidad de la democracia del proceso de actualización, modernización y fortalecimiento del sistema electoral nicaragüense. Esta reforma ha adecuado la ley electoral a las disposiciones de las últimas reformas constitucionales del año 2014. Se contextualiza con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Robustece el sistema democrático de Nicaragua, la seguridad jurídica en los aspectos electorales, la transparencia, la equidad de género y la igualdad de la participación política. Todo esto es paz. Paz social, paz soberana, paz integral. La Comisión Especial Constitucional consultó a 19 partidos políticos con personería jurídica, partidos constituidos legalmente. Algunos tienen presencia en la Asamblea Nacional, otros tienen presencia en el Parlamento Centroamericano, otros en los gobiernos municipales y en los consejos regionales de la costa Caribe, y otros sencillamente con su plena legalidad. Podemos decir entonces que esta ley es producto de un proceso democrático, ya que la comisión asumió muchas de las recomendaciones que fueron presentadas por los representantes de estos 19 partidos políticos.
Pero veamos, Moisés Absalón, cuáles son esas 9 bondades de la reforma a la ley electoral que ya está vigente. Como vos mencionabas, se aprobó en el plenario el 4 de mayo, se publicó en la Gaceta el 5 de mayo y el texto refundido se publicó el 6 de mayo. El texto refundido es que la ley incorpora ya en su cuerpo, en su texto, todo lo que ha sido reformado. Bondad número 1, coherencia y armonía constitucional. La ley electoral de la que estamos hablando, o ley número 331, es una ley que entró en vigencia en el año 2000 y desde ese tiempo hasta la fecha ha sufrido 6 reformas y esta no había sido armonizada con las últimas reformas a la Constitución del año 2014. Entonces no es posible que una ley de naturaleza constitucional y una ley que rige los procesos electorales en todos los campos, las elecciones a presidente y vicepresidente, presidenta o vicepresidenta de la República, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, tanto del Parlamento nicaragüense como del Parlamento centroamericano, los alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas y las concejalías, tanto de los gobiernos municipales como de los gobiernos regionales de la costa Caribe, los consejos de la costa Caribe. No era posible que esta ley de naturaleza constitucional no estuviese armonizada y en sintonía con las disposiciones de las reformas constitucionales del año 2014. Dicho de otra manera, Carlos Emilio, habían una cantidad de elementos que andaban gravitando alrededor del mismo tema electoral, pero fuera al final del tema electoral como ley. Y eso fue lo que se incorporó en una sola sustancia. Así es. Y en un Estado social y democrático de derecho, en un Estado constitucional que respeta el orden superior de la nación, el orden legal superior que es la Constitución, no es posible que la Constitución por un lado diga una cosa y por otro lado la ley constitucional electoral tenga otras disposiciones. Por jerarquía, por supremacía constitucional, era necesario que la ley electoral estuviera de forma supeditada y en obediencia a todo lo que establece la Constitución en materia de derechos políticos y derechos electorales. Esa es la bondad número 1. Coherencia normativa con la Constitución política de la República de Nicaragua. Bondad número 2. Justicia electoral ágil y concentrada. En este escenario de ajuste, la última reforma constitucional y de acuerdo al artículo 173, numeral 5 de la Constitución, señala que el Consejo Supremo Electoral tiene dentro de sus atribuciones conocer y resolver en última instancia todos de todas las resoluciones que dicten los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones, impugnaciones que presenten los partidos políticos. Entonces, en base a esta disposición constitucional, se incorpora en la ley electoral un capítulo denominado recursos. Este capítulo contiene los recursos de impugnación, apelación y revisión, con el objetivo de tutelar tanto los derechos políticos de las y los electores como los derechos de los partidos políticos. Es decir, en esta reforma quedó consignado en un apartado específico los recursos, todas aquellas inconformidades, insatisfacciones, desacuerdos que tienen los partidos políticos con el proceso electoral y que lo canalizan a través de recursos que se presentan a las instancias correspondientes. En esta reforma, la ley lo dejó bien estructurado, bien organizado en un capítulo de manera específica. Entonces, eso nos fortalece y configura una justicia electoral concentrada, ágil, expedita y accesible a los sujetos políticos, en este caso, los partidos políticos. Bondad número 3, el transfugismo. Esta reforma es consonante con la Constitución política que sanciona a los diputados y las diputadas que practiquen el transfugismo.
La Constitución Política en el artículo 131 señala que los funcionarios electos mediante el voto por listas cerradas propuestas por partidos políticos que se cambien de opción electoral en el ejercicio de su cargo, contradiciendo el mandato del pueblo elector expresado en la urna, perderán su condición de electo, debiendo asumir el escaño su suplente. Eso es lo que literalmente dice la Constitución Política. Es decir, un diputado, una diputada que ha sido electa en una casilla, en un partido, en una alianza, no se puede andar saltando de una bancada parlamentaria a otra, como lo vivimos en el pasado en Nicaragua, violentando los derechos políticos de los electores. Para recordar un ejemplo solamente, la bancada del MRS. Es decir, ese grupo de diputados y diputadas fueron electos en la casilla del FSLN. El pueblo votó por el FSLN. Estamos hablando de principios, ¿no?, de los años 90. Sin embargo, un grupo de diputados se salen de la bancada del FSLN, forman una nueva bancada llamada MRS, que ahora tienen otro nombre, porque se avergüenzan del nombre del sandinismo, y entonces el pueblo no votó por esa institución política. Es más, no existía esa institución política, no existía ese partido político. Entonces eso es usurpar los derechos políticos del pueblo, eso es pisotear los derechos políticos del pueblo. Entonces ahora la Constitución impide, prohíbe y sanciona que los diputados se conviertan en mercenarios políticos, en mercaderes políticos dentro de la Asamblea Nacional y se pasen de una bancada a otra. Ahora, esa disposición que está diáfanamente señalada en la Constitución Política, ahora la ley electoral incorpora el procedimiento para normar el transfugismo político, facultando a los partidos políticos y a la alianza de partidos políticos a solicitar ante el Consejo Supremo Electoral la aplicación de las sanciones por el transfugismo, ¿verdad?, a cualquiera de sus miembros, o bien de actuar de oficio en tales casos. Dicho procedimiento respeta la voluntad del pueblo al momento de elegir en su calidad de poder soberano. Esto es democracia. Esto es democracia representativa. Y esto es paz. Cuando el Estado respeta los derechos del pueblo, cuando el Estado respeta la voluntad del soberano a elegir quiénes son sus representantes en el poder legislativo, eso es paz social, eso es estabilidad, eso es tranquilidad. Bondad número 4. Participación política en igualdad, equidad y proporcionalidad para las mujeres. Hay una cantidad de artículos en la Constitución Política que habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la Constitución dice que todos los derechos que están en las mismas son para todas las personas, sin discriminación de sexo, de origen social, de condición étnica, de cualquier condición humana. La Constitución Política también establece que el Estado tiene la obligación de remover todos los obstáculos que impidan el acceso de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La Ley Suprema también nos habla de que los partidos políticos deben de asegurar en el proceso electoral la proporción de 50% de hombres y 50% de mujeres. Tienen la obligación en sus listas candidaturales de colocar mitad y mitad, hombres y mujeres, en las listas, y que estos deben de ser colocados de manera intercalada para que los electos queden en un sentido de paridad, de igualdad en los cargos de elección popular. Esta disposición constitucional es coherente con los instrumentos internacionales que el Estado de Nicaragua, en diferentes convenciones, pactos, declaraciones, reconocen derechos políticos de las mujeres. También esto aparece en la política regional de igualdad y equidad de género del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en su eje número 6,
Y la política de género del Estado de Nicaragua también establece concepciones y prácticas de género en cuanto a la igualdad de hombres y mujeres en los cargos de elección popular. En base a estas normas constitucionales, en base a estas disposiciones legales internacionales, políticas regionales y la política nacional de género, ahora queda expresado, consignado la proporcionalidad y equidad de género en todo el estamento, en toda la estructura política nacional. Es decir, en la integración de los organismos del Consejo Supremo Electoral Nacional, de los consejos departamentales electorales, de los consejos regionales electorales, de los consejos municipales, de la junta receptora de votos, de las juntas directivas de los partidos políticos y en la presentación de fiscales. Es decir, en todo el andamio político del país tiene que haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres. En la reciente elección al Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional de Nicaragua cumplió y sobrecumplió esta disposición que establece la ley electoral, ya que de 7 magistraturas propietarias, 4 son mujeres, es decir, más del 50%. Y en esa línea, así como en el Consejo Supremo Electoral, más del 50%, en todos los estamentos políticos, como señalé anteriormente, tiene que haber mitad mujeres y mitad varones. Y no dejemos de mencionar, Carlos Emilio, que esta voluntad alrededor de este tema tan importante de la equidad de género es lo que mantiene a Nicaragua en la cima de este tema en el planeta, en el mundo, y es un reconocimiento por el cual debemos de sentirnos profundamente orgullosos los nicaragüenses. Esta reforma electoral que fortalece la democracia, la participación del pueblo, los derechos políticos de los partidos, esta democracia que aporta la paz social. Bondad número 5, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso electoral. Hoy en día casi todo lo hacemos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se conoce como las TIC, que son plataformas digitales, aplicaciones, correo electrónico, redes sociales. Hoy compramos, vendemos, hacemos pagos de los servicios diferentes, ¿no? Los servicios públicos, hacemos pago a las empresas privadas, nos comunicamos a diario con nuestros amigos, compañeros de trabajo, usando las tecnologías. Los procesos electorales no pueden ser la excepción. Esto va a permitir modernizar el sistema electoral. El Consejo va a dictar las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía, implementando herramientas tecnológicas que contribuyan a la organización y transparencia de las elecciones. Y el Consejo va a capacitar sobre estos temas, se van a definir los mecanismos informáticos y digitales para la presentación de ternas en la conformación de las distintas estructuras electorales, la inscripción y acreditación de fiscales, todo lo que tiene que ver con la fiscalización y la trazabilidad de las maletas electorales, el acceso de la población a los datos de su ubicación en la junta receptora de votos que le corresponda. Todo esto, Moisés Absalón y pueblo de Nicaragua, permitirá transparencia, agilidad, distribución justa y transparente también de los recursos asignados a los partidos políticos, quienes tendrán que informar también a través de estos mecanismos. Bondad número 6, cartografía electoral. La Constitución Política señala que el Consejo Supremo Electoral puede dictar, de conformidad con la ley de la materia, medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía. En este sentido, la ley define una serie de precisiones para que el Consejo pueda modificar técnicamente la cartografía electoral de acuerdo a indicadores
geográficos y demográficos, es decir, indicadores poblacionales, de tal manera que toda la población pueda ejercer su derecho al voto y pueda hacerlo de una manera ágil, de una manera sencilla y con estructuras electorales, es decir, con juntas receptoras de votos muy cercanas a la residencia de los electores. Bondad número 7, fortalecimiento del registro civil de las personas. La Constitución señala que el Consejo Supremo Electoral tiene dentro de sus competencias, dentro de sus atribuciones, organizar bajo su dependencia el registro central del estado civil de las personas, la cedulación, el padrón electoral. Esas son atribuciones que tiene el Consejo de acuerdo a la Constitución. Si te fijas, Moisés Absalón, voy haciendo referencia constantemente a disposiciones constitucionales porque esos grupos políticos muy reducidos que hay en Nicaragua constantemente dicen que esta reforma es inconstitucional, es totalmente todo lo contrario. Cada uno de los aspectos que incluye esta reforma electoral está en armonía plena con la Constitución política. Con esta reforma se fortalece el rol que desempeña el registro del estado civil de las personas en toda su función. Se deja claramente establecido como órgano encargado del archivo central al Consejo Supremo Electoral, organizado bajo su mandato, bajo su alero, el archivo central. Además, el Consejo está facultado bajo esta dependencia, coordinarla, supervisarla, todo lo relativo al registro, y debe de hacerlo en coordinación con las autoridades electorales territoriales y con los gobiernos municipales. Es decir, todo esto va a contribuir a la transparencia electoral. Bondad número 8, fortalece los derechos políticos de los partidos. Voy a mencionar algunos de los derechos políticos que se fortalecen. Se suprime el requisito del 4% de votos válidos para solicitar el reembolso de los gastos de campaña electoral. Esa era una disposición que estaba anteriormente, que se necesitaba un mínimo de 4% para que fueran reembolsados los gastos de campaña. Ahora con esta reforma ya no es necesario alcanzar este porcentaje, sino que de acuerdo al número de votos recibidos será el reembolso a los partidos políticos. Por otro lado, los consejos departamentales, regionales, se integrarán después de la conformación de las alianzas de los partidos políticos. La función de los presidentes de los consejos departamentales y regionales queda delimitada a temas estrictamente electorales, y estos funcionarios cesarán en sus responsabilidades 5 días después de la toma de posesión de las autoridades electas. Algo importante es que para los partidos políticos regionales se incorpora la figura de los suplentes para ser electos como miembros de los consejos regionales de las regiones autónomas de la costa Caribe, respetando así el pluralismo político, y se promueve el principio de igualdad. Se crea el procedimiento para asignar casillas a los nuevos partidos políticos y de esta manera se promueve el derecho de asociación y elección política de forma transparente. Se garantiza el derecho a los partidos políticos para presentar sus objeciones al respecto, y se fortalece el derecho de los ciudadanos, de la ciudadana, a ejercer su voto accediendo a la junta receptora de votos que le corresponda de forma expedita y sencilla. Bondad número 9, respeto a los derechos de soberanía, autodeterminación e independencia. La ley electoral asume todos los mandatos de la ley 1040, ley de regulación de agentes extranjeros, de la ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Es decir, estamos hablando
en esta conversación que hay 4 leyes que están entrelazadas: Constitución política, ley electoral, ley de regulación de agentes extranjeros y ley de defensa de los derechos del pueblo. En este sentido, tenemos que recordar que la Constitución política señala que son derechos del pueblo de Nicaragua la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional. Por lo tanto, los partidos políticos o las alianzas de partidos políticos tienen la obligación de respetar estos derechos colectivos del pueblo. Es deber de los partidos políticos, de las alianzas de partidos políticos, respetar la autodeterminación del pueblo nicaragüense. Los partidos deben de manejar de forma transparente los recursos que ellos dispongan para los procesos electorales. Los partidos políticos no deben incurrir en actos que menoscaben la independencia, no pueden incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos que demanden sanciones económicas, lo que nosotros le llamamos como lo que son agresiones económicas en perjuicio del Estado y del pueblo. No pueden solicitar intervenciones militares. No pueden ser candidatos políticos los agentes extranjeros. O sos una cosa o sos la otra. Si sos un agente extranjero, es decir, una persona que recibe recursos del extranjero, de una entidad, de una organización o de un gobierno, no se puede ser candidato a un cargo de elección popular, salvo que hayan renunciado un año antes. La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo establece que los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras. Todos estos, incluyendo los que aplaudan las agresiones, los que ellos llaman sanciones, todos esos que lesionan los intereses, no podrán optar a cargos de elección popular. Así lo establece la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Es decir, la bondad número 9 es que desde los partidos políticos no se puede promover el caos, la inestabilidad, la inseguridad. Los partidos políticos deben de ser instituciones políticas serias que contribuyan a la paz, a la tranquilidad, al orden público, a la convivencia pacífica y fraterna de todos los nicaragüenses. Esta ley nos garantiza que las elecciones se conviertan en una fiesta de alegría, en una fiesta en donde se respeten los derechos, las opciones y que los resultados electorales sean asumidos de conformidad como lo decida el pueblo soberano y como lo informe la autoridad máxima en esta materia, que es el Consejo Supremo Electoral.